Él es Eduardo Hurtado, autor del libro bestseller La franquicia cubana, una dictadura científica. Él fue integrante de la Fuerza Aérea Venezolana, luego ingresó en el Ejército de Estados Unidos, formando parte de una unidad especial de inteligencia geoespacial, y quien es veterano de guerra, licenciado en Seguridad Estratégica, repito, y Gerencia de la Protección, así como licenciado en Tecnología Electrónica, con una maestría en la Administración Empresarial. Tiene además muchas distinciones, incluyendo la medalla del antiterrorismo, de la guerra antiterrorista global, de la operación también iraquí Freedom Medal y Army ¿qué? No se le vi. Bueno, tiene un montón de medallas, es decir, y por eso es que, pero queremos hablar hoy específicamente del lenguaje, entre otras cosas, del lenguaje gestual. Cómo aprender a saber si la persona que uno está viendo siendo entrevistada o que uno está entrevistando, frente a una pregunta concreta, nos dice la verdad, está nerviosa, nos está mintiendo, porque tiene esa sonrisita, si es una sonrisita nerviosa o es una sonrisa de cínica. En fin, vamos a ver qué nos dice y de quién nos puede hablar. Yo le dije que nos hablará de todos los dirigentes importantes hoy en día, porque parto de la base de que una de las cosas que hacen los dirigentes es mentir, ¿no? Pero también dicen muchas verdades. Y como ahora estamos más globalizados que nunca, ahora la mayoría de los dirigentes importantes están en nuestras casas siempre. ¿Y qué pasa en Venezuela? Y cómo trabaja el narcorrégimen venezolano para lavarnos el cerebro y para dividirnos. Bienvenido a este espacio, Eduardo. Gracias, Napoleón, y gracias a toda tu audiencia por ese apoyo incondicional que siempre han tenido para mí y para el programa. Bueno, tremendo compromiso me pusiste hoy con esto del lenguaje corporal o la kinésica que llaman algunos, en inglés kinesics. No soy experto, déjame decirte, pero sí conozco algo sobre la parte, sobre todo la parte que manejamos en análisis de riesgo y seguridad estratégica, que es la parte de interrogación y cómo saber cuando alguien más o menos te está mintiendo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo sé yo cuando tú me mientes? Como dices que que no sabes mucho de eso y tienes medalla y todo. Ah. Bueno, yo pienso que basado pues en el know-how, mi experiencia, a veces cuando vas a hacer bueno, primeramente el lenguaje corporal ha sido objeto de mucho estudio, ¿no? Y los mitos y todos estos conceptos dicen que el 93% de la comunicación es no verbal. Y por eso es que a veces se hace importante entender esto de lo del lenguaje corporal, ¿no? En el libro, inclusive, yo explico en la parte de la ingeniería social cómo hay un solapamiento de 3 estrategias que son vitales en la política y en la manipulación de masa, que es el lenguaje corporal, es uno de ellos, la inteligencia emocional y la otra era la programación neurolingüística. Entonces, fíjate, aquella persona, llámese político o vendedor o quien sea, que domine esas 3 estrategias y con un programa o un objetivo basado en ingeniería social, mira, eso es como decían en las caricaturas, ¿no? No sabemos el poder que le hemos dado a los malos. Entonces, bueno, inicialmente, por ejemplo, cuando se hacen las pruebas de la verdad, siempre se establece un protocolo inicial donde se pasa al individuo por unas preguntas donde él sabe que no va a tener esa presión de responder la verdad. Entonces se va creando un patrón de conducta de normalidad en esa persona. Y en determinado momento entonces empiezas a decirle o preguntarle esas preguntas que lo pueden poner nervioso o que tienen que ser, como en el caso que tú hiciste en estos días sobre esa pregunta bien incómoda, Ana, que le preguntaste al señor del G2 cubano si había en alguna oportunidad matado a alguien. Esas son preguntas sumamente difíciles, pero que cuando la persona reacciona de alguna manera diferente
al patrón de conducta normal. Entonces ya tú sabes que esa persona está sobre un estrés, está mintiendo, qué está pasando con esa persona. Básicamente tú no sabes si está diciendo la verdad o mentira, pero tú sabes que hay algo que él está ocultando. Entonces, basado en esa investigación, tú empiezas a indagar o empiezas a hacer otras preguntas. Claro, esa pregunta yo sabía que no me podía decir más que no, yo no tengo nada, ningún muerto encima, porque aunque lo tuviera, sí lo dice, aunque considere que fuera necesario ese muerto como, por ejemplo, la responsabilidad de Obama y los militares que acabaron con la muerte de Bin Laden, ¿no? Esa muerte, por mucho que consideremos que era absolutamente necesaria y muy bien ganada, ¿no? Bueno, es un asesinato. Entonces él no puede decir, no, sí, yo lo hice, yo tengo una persona o varias. Eso se hizo exactamente para entrar en otro tipo, ¿no?, de Ujú. preguntas más fuertes, pero no Y acuérdate que pensaba esas que me son, iba a y decir, acuérdate que sí, esas yo son maté 4 personas, no, ni sé si mató a 4 personas ni nada de eso. Y Al acuérdate revés. que esas son operaciones encubiertas, y las operaciones encubiertas, por eso se llaman encubiertas, porque son clasificadas y todas esas cosas no se dicen. Inclusive yo noté cuando tú le hiciste esa pregunta, el movimiento de sus ojos, y él se movía en la silla de un lugar a otro de manera constante, pero en ese momento que tú le hiciste la pregunta, su comportamiento que estaba basado en la parte normal, al principio del programa, él se detuvo en la silla. Entonces, obviamente que esa respuesta él la estaba pensando, estaba condicionada, y obviamente no podemos saber si es verdad o mentira lo que él estaba diciendo, pero hay un comportamiento diferente en ese capítulo, en esa pregunta precisamente, y bueno, eso nos abre a nosotros una cantidad, una gama de otras preguntas para seguir indagando en caso pues de que estuviese siendo interrogado por algún crimen y eso. Y jamás te van a decir, porque eso es como confesar un delito, pues sí, bueno, sí, yo maté a una persona o hice esto o hice aquello, bueno, pero tú lo estás diciendo ahora en público que asesinaste o mataste a una persona. Eso puede ser objeto para la apertura de una investigación. Claro, claro, y además mi interés no era que me dijera sí o no, porque sabía que lo que me iba a contestar, pero mi interés era exactamente, ahora vienen preguntas más fuertes, pero jamás como llamarte asesino o que tú confieses un asesinato. Entonces iba a estar más tranquilo, ¿no? Por mucho que no fuera, ¿cuándo fue tu último cumpleaños? ¿Qué es el amor? Ni nada de eso. Lo mismo te pregunto, De hecho, fíjate lo hago con que todos los invitados. ¿Ok? una cosa importante también que dijiste ahorita, que era el asesinato o la captura de este terrorista Bin Laden. En el espionaje o en la Agencia Central de Inteligencia existe algo que se llama el dilema ético del espionaje, ¿no? En Ujú. donde a los agentes de inteligencia, a los militares, los policías, todo eso, a ellos se les entrena para disparar un arma, y tú disparas un arma para neutralizar una amenaza o matar a alguien, pues, ¿no? Si lo decimos en el argot coloquial. Entonces, todo individuo, en el caso de él que es un G2 cubano con un agente de inteligencia, él estuvo en un entrenamiento para matar gente también. Yo recuerdo que en una oportunidad un militar venezolano me dijo que los militares norteamericanos eran asesinos. Y yo le dije, mira, no es que sean asesinos, pero es que todas las Fuerzas Armadas están para ir a una guerra. Y tú vas a una guerra, no vas a tirar flores, vas a tirar plomo y vas a combatir, y a lo mejor matas o te matan. Entonces, es un dilema, es un tema bien complicado, de bien análisis, pero tú también lo acabas de decir también. Era necesario, a veces la Agencia Central de Inteligencia, bajo cierto concepto, actúa dentro del margen legal o ético, moral, pero en las operaciones encubiertas se pasan muchísimas cosas. Y no solamente en la CIA, en cualquier agencia de inteligencia global. Eso es normal, pero eso no se dice. Pero no vayamos tan lejos. La misma policía de los Estados Unidos la entrenan no solamente para defender al ciudadano, sino para defenderse ellos. Y tengo entendido, porque me lo han dicho un par de policías, que cuando ellos sienten, ven, prevén que están en peligro sus vidas, ¿no?, tienen derecho a matar a la persona que lo va a matar. Y de hecho, más grave todavía, o lo que yo sí considero que sería grave, no lo anterior, porque tienen derecho a defenderse y están trabajando para defender a la ciudadanía, sino que los entrenan para matar, no para herir, porque si hieren a la persona,
sea culpable o no de la acusación que se le hace a la persona que hieren, tienen que pagarle el policía, ¿no? Supongo que será la asociación de policías, no sé, tienen que pagarle la compensarlo. hospitalización. Y si queda además con algún problema físico o mental a lo largo de su vida, tienen que pagarle la medicina. ¿O estoy Bueno, equivocado? cada estado tiene una ley diferente sobre el uso del arma de fuego en el caso de la seguridad pública, ¿no? Y en la manera en que yo lo veo es si tú sacas el arma es para usarla porque tienes un estado de necesidad en donde tienes que decidir, es una toma de decisiones muy difícil, en fracciones de segundo, decidir entre la vida o la muerte, o vivo o muero. Entonces, el policía a lo mejor no va a sacar el arma para herir a una persona, porque si la puedes herir, entonces puedes evitar esa situación. Entonces, o es sobrevivir o morir. Y hay una gran diferencia en eso. Pero en otros países, como en Sudamérica, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, donde las leyes son hacia la policía, donde el policía puede sacar el arma y apuntar a una persona, pero no le puede disparar porque va preso. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿para qué tiene una pistola un policía? O la ley te dice, bueno, después que te hacen 500 disparos y tienes 7 heridas encima, entonces puedes usar el arma. Entonces no tiene sentido el uso de un arma a un policía. Entonces cada ley es diferente. En las Fuerzas Armadas, cuando vas a la guerra, existen lo que llaman la Rule of Engagement, ¿no? En donde tienes que estar basado en un protocolo internacional para tú poder hacer uso de tu arma. A nosotros en la guerra nos decían, si nadie les dispara, ustedes no disparan a nadie. Pero como decían, de manera clandestina, tú veías, si alguien te apuntaba con un cohete, tú no ibas a esperar que te tiraran un cohete, tú tratabas de neutralizar esa amenaza. En el caso de un equipo SWAT que entra a una escuela porque hay una situación de asesino activo, ellos van a neutralizar la amenaza, ¿no? Después que ha ocurrido un incidente catastrófico o alguna persona de asesino activo ha matado a un número de personas, ellos no van a negociar con esa persona, ellos van directamente a matar a esa persona, a neutralizarla, como dicen ellos. Entonces, bueno, cada caso es diferente y a veces también el uso del arma, tú puedes ser un funcionario público, pero el uso del arma cuando haces uso de ella, a lo mejor tienes implicaciones legales a nivel personal, no a nivel organizacional. Entonces, si haces mal uso de ello, bueno, ahora te defiendes tú solo. Y ese es el gran dilema de la policía. Yo de verdad que no quisiera estar en esos zapatos, pero las policías a veces están desvalidas ante las situaciones que suceden en la calle, y lo hemos visto en los casos de insurgencia que han pasado y vandalismo que han pasado aquí en los Estados Unidos, donde la policía se ha visto atada de mano. Y la reacción que han tenido para controlar esas masas enardecidas ha sido bien limitada. Pero es un trabajo que es de estudio, es bien complicado ser policía. Ahora, tú conoces a un montón y has escuchado, visto a un montón de dirigentes. ¿Qué nos puedes decir de ciertos gestos característicos? Por ejemplo, de los que están ahora en el tapete mundial está, por ejemplo, Trump. Yo le decía a mi esposa antes del famoso pelea de gallo que hubo allí, digo, esto va a ganarlo Trump porque Trump es un animal de televisión, es como Renio Tolina o es como, inclusive sin compararlo, evidentemente, ni mucho menos, pero como la política se ha convertido en un show de televisión, más que una discusión de ideas y de proposiciones concretas a los posibles votantes, en Italia hubo una prostituta famosa, la Chicholina, que se lanzó a la presidencia y tuvo un montón de votos, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo, y en el caso de Trump, ha tenido programas de televisión exitosísimos, mucho más que, por cierto, más exitosos, por cierto, que como eh, inversor, como constructor y ese tipo de cosas, y menos como deudor del impuesto sobre la renta, ¿no? Mm. Aunque fue un éxito porque no tuvo que pagarlo por lo visto. ¿Qué dirías tú por ejemplo, la actuación de Trump, la actuación de Biden, la actuación en Venezuela ¿cómo se llama? Hugo Chávez, de Maduro, de Carlos Andrés, que era un gran comunicador, ¿okay? Como lo era Hugo Chávez.
¿Qué nos puedes decir de ellos desde ese punto de vista? Que hay un lenguaje. Para mucha gente debe ser una novedad saber que nosotros no solamente nos comunicamos o hablamos con la boca, sino también con los gestos. Y no solamente nosotros, el perro que usted tiene en su casa, ¿no? Tiene varios lenguajes, entre ellos el lenguaje a través de la cola, a través del movimiento del resto del cuerpo, a través de cómo lo miran, y a través de eso ellos le responden o le contestan. Ujú. Bueno, indiferentemente de que si eres político o eres periodista, porque los periodistas también les enseñan a desarrollar esa programación neurolingüística y lenguaje corporal para conducir un programa. Y tú lo sabes muy bien, que cuando tú vas a entrevistar a una persona, tú también tienes que desarrollar esa capacidad de hablar, de conducirte, de no perder el control o de saber cómo provocar a la persona para que te diga cierta respuesta. Entonces ahí hay una interacción. Y los políticos, un político que no desarrolle esa capacidad de comunicar, de programación neurolingüística que llevamos hoy en día y de dominar su inteligencia emocional y su lenguaje corporal, en la política no tiene espacio. Y para un periodista también es significativo desarrollar esas habilidades y destrezas. Entonces, fíjate, hay personas que se entrenan para eso y dominan su inteligencia emocional. Pero en el caso de Trump, Trump es Trump. Así como Chávez era Chávez. Chávez era un tipo populista, un tipo que le gustaba echar chistes, le gustaba bromear y conectó emocionalmente con una masa que estadísticamente quedó demostrado que era mayoritaria. Y por eso que Chávez era querido en las poblaciones de bajos estratos. En el caso de Trump, yo creo que Trump ha conectado con una masa también. Es difícil leer el lenguaje corporal de Trump porque es impredecible. El lenguaje corporal estratégico ha sido lo más difícil precisamente por eso, porque es impredecible. Tú no sabes qué va a reaccionar y cómo lo va a hacer. Y de Pero repente sin te embargo, sorprende y hace... él tiene unos gestos típicos y él, todo el mundo sabía, y supongo que los demócratas también, cómo se iba a comportar él en ese debate, porque ya está el antecedente con la Clinton. Entonces, sabíamos que iba a ser agresivo, sabíamos que iba a tratar de alterar a Biden, y logró alterar a Biden. Él logró lo que quería. Primero, Bueno, pero el país, y yo creo que tanto demócratas como republicanos estaban esperando algo mejor de ese debate, ¿no? bueno, todo. Yo creo que todos nos decepcionamos, porque yo, por lo menos en mi manera personal, yo estaba esperando algo más profesional, algo que dijera, que no se viera como que chisme, y últimamente lo que se ha visto en los debates es que todos van a la defensiva. Están esperando es, bueno, vamos a ver con qué reacción, con qué cartita bajo la manga me va a salir para menospreciar, malponerme delante de las cámaras y cómo me defiendo. O han acudido a esa estrategia de voy a exponer a esta persona todas las cosas malas y voy a sacarle los trapitos sucios ante las cámaras para desprestigiarlo y tratar yo de utilizarlo eso como trampolín político. Y eso no está bien porque en un debate presidencial o vicepresidencial tú quieres sacar las estadísticas y decir, bueno, no votes por mí porque soy, ¿cómo se llama? Simpático, pero mira, aquí están los resultados, porque eso es lo que yo quiero, resultados. A mí no me importa si tú eres simpático, si eres chicharachero, si echas buenos chistes, pero yo quiero ver resultados. Eso es lo que Pero deberíamos, lógicamente, seleccionar. sí, pero no nos engañemos. Si Ujú. alguien sabe que la política, que él mismo ha dicho públicamente que está en contra de los políticos y de los políticos de Washington, eso incluye no solamente a los demócratas, sino a los republicanos, porque se metió con todos, sobre todo cuando era candidato. eh, eh, Él sabe que es un show y él sabía que tenía como handicap que tenía 3 años en la presidencia. Eso me recuerda una vez que yo puse a Carlos Andrés a contestar las mismas preguntas que Chávez Frías, cuando Chávez era candidato. Para Ujú. Chávez Frías era muy fácil echarle en cara a Carlos Andrés Pérez que en su primer gobierno acusaron de los 12 apóstoles, de no sé qué, lo que tenía responsabilidad, lo que no tenía responsabilidad él directa, pero era su gobierno. En cambio, Chávez lo que tenía que hacer era ofrecerle cosas a la gente y meterse con los anteriores. Lo mismo le pasaba a Trump. Él estaba esperando que Biden le echara en cara los defectos de su gobierno, no que aplaudiera su gobierno. En cambio, Biden, aunque tiene más de 40 años, en la política no es lo mismo la responsabilidad de un presidente
que la responsabilidad de un vicepresidente. Él tenía que utilizar otra cosa. Y yo creo que pensó, si yo soy todavía más agresivo, que es lo que espera la gente de mí y lo que esperan mis seguidores, ¿no? Pues no los debo defraudar y a lo mejor me gano más gente. A lo mejor pensó eso, porque la verdad que sí fui mucho más agresivo que lo que fue con la Clinton. Okay, aunque con la Clinton también le dijo de todo, hasta la llamó ladrona que le iba a enjuiciar. Pero yo sí creo que en el caso de Trump, por esa personalidad que tiene, que además la utiliza en televisión, tiene una serie de gestos mucho más notorios que cualquier otro, ¿no? Y mucho más notorios que el propio Biden, que la gente lo conoce menos, lo ha visto menos. En cambio, hemos visto a Trump durante décadas por televisión, en sus programas. ¿Me explico? Y lo digo porque en ese programa entre Carlos Andrés y Chávez Fría, ¿no? Cuando yo le pido a los representantes de cada uno de ellos eso, honestamente le digo al de Carlos Andrés, yo estoy ofreciendo esto, no espero que me diga que sí, que no se preocupe, porque creo que está en desventaja. Pero el problema de los políticos es que creen que ellos son el centro del universo y entonces te dicen que sí por el poder de la televisión. Y efectivamente, inclusive en el Congreso Nacional de Venezuela se discutió ese programa, porque no quedó bien Carlos Andrés, y eso que Carlos Andrés sí sabe de televisión, o sí sabía de televisión. Bueno, definitivamente ciertas personas tienen más habilidades y destrezas para dominar las cámaras. Pero fíjate, eso sucede cuando tú estás conversando con una persona. Y en el caso ahorita, ¿verdad? Nosotros podemos estar conversando por WhatsApp y utilizar y estamos 2 horas hablando y decimos cosas súper interesantes, pero en el momento que tú dices, ahora estamos grabando, hay cierta presión. Y entonces empiezas a cuidar las cosas que dices porque te están escuchando muchas personas. Entonces, imagínate si eso es entre una conversación entre amigos, ¿cómo pudiese ser una conversación en un presidente o una elección, a un debate presidencial de los Estados Unidos, que es el país número 1 del mundo? ¿Ok? Y lo que vas a decir, eso va a quedar grabado y la gente te va a juzgar por tus aciertos o tu desacierto. Además tenemos otro impacto ahí, que es el moderador está haciendo preguntas medias resbalosas ahí que ponen sobre presión al candidato. Y es la idea, porque tú tienes que hacer ciertas preguntas donde pongas al candidato a decir, bueno, yo quiero que tú me expliques esto, pero también ha sido la media o los medios de comunicación también han sido medio ¿cómo se llama? Sádicos, ¿no? Porque las masas son sádicas, en preguntar cosas y quizás sacar de sus cabales a las personas. Entonces, esto es una combinación también de la personalidad del que está siendo entrevistado, también como el entrevistador. Bueno, es que en el caso del debate con Trump, obviamente, aunque el entrevistador era un periodista de la Fox, tengo entendido que él es demócrata. Y las preguntas que hacían, lógicamente, porque el presidente es Trump, ¿okay? El que es noticia es Trump, igual que en el último debate de los candidatos a vicepresidente. Bueno, es que evidentemente las preguntas, por lo menos las primeras, pareciera que estuviera en contra de los republicanos. Y no, es que esa es la noticia, eso es lo que la gente quiere saber. Y la pregunta no es la imprudente, la que falla. La pregunta, que fue lo que yo le dije a Pérez Jiménez, ¿cómo se llama? Mire, yo no vengo aquí a hacerle propaganda a usted. Usted sabe que yo no me gusta la dictadura o los gobiernos fuertes, no le dije la dictadura, pero yo voy a hacerle unas preguntas, que es lo que pienso que quiere la gente saber, no la gente que lo sigue a usted, porque esa gente no necesita que yo le haga entrevistas a usted, ni yo ni nadie, sino la gente que quiere saber de usted, porque usted es parte de la historia. Pero el problema está en sus respuestas, no en mis preguntas. Cuanto más fuerte sea mi pregunta y mejor sea su respuesta, ¿no? Más aplausos va a recibir. Pero eso es lo que no entienden los políticos. Bueno, y cada uno le saca filo a su estrategia, ¿no? Porque el Partido Republicano en este caso se hizo la víctima. Ah, bueno, es que yo respondí así porque es que el moderador era demócrata.
¿verdad? Pero por otro lado, entonces el entrevistado demócrata dice, bueno, lo que pasa es que yo respondí así porque es que este no me quiso responder asado. Y cada uno saca su estadística, pero uno, que es el ciudadano normal de a pie, cuando uno está viendo y tú ves la estadística, tú dices, bueno, yo voy a ver quién ganó, por qué ganó así, y cuáles son los estudios de los analistas. Entonces tú ves en internet y dices, bueno, fulano ganó 70 contra 30 y entonces volteas el canal y pones otra página y entonces es al revés. Entonces dices, ¿a quién le creo? Me van a volver loco. Eso está igual que las teorías conspirativas, ¿no? Que los extraterrestres vienen, que se están llevando esto, que la pedofilia, que esto, y empiezas a ver, investigar y por ti mismo, y entonces dices, bueno, pero si todo esto está pasando y si todo esto es real y el presidente lo sabe, ¿por qué no hay nadie preso? Entonces empiezas a cuestionarte tú mismo. Y ese es el objetivo, porque tú tienes que ser lo suficientemente inteligente e investigador, te tienes que convertir en un investigador para entonces tomar tus propias decisiones y decir, bueno, pero si esto está sucediendo, ¿por qué no está la ley siendo implementada? Porque eso lo lógico es que debería estar siendo implementada. Entonces, por otro lado, tienes a Trump diciendo, bueno, que Hillary Clinton o los Clinton, hay un complot Obama-Clinton de la situación con Rusia y las votaciones, pero ¿por qué no hay nadie preso entonces? Bueno, se entiende también que eso es un proceso a lo mejor jurídico que tiene muchas trabas, pero esas son las preguntas que uno se tiene que hacer también. Mucha gente se preguntará, pero ¿por qué hablan de Trump y no hablan del otro? Porque el que es noticia es Trump. Porque el que es personaje de televisión y de política principal no es Biden, es Trump. Porque el que marcó cómo iba a ser esa entrevista, que sí vi, que cuando hicimos el programa, yo dije que no había visto porque no me quería meter en ese lío ni opinar sobre eso, porque no me gustó la entrevista, porque además no fue un debate, fue una pelea. ¿Okay? Una pelea de gallos, sí. No me dijeron nada de lo que estaban ofreciéndome, ¿okay? O por lo menos no lo dijeron en profundidad, por lo menos los 2 minutos que tenían para hablar, cosa que es muy poco si quieres ofrecerle, mire, a la gente lo que piensas hacer. Pero, bueno, lo que pasa es que tú dijiste ahorita el show es con Trump, ¿no? Pero acuérdate que es el único líder mundial que está supuestamente luchando contra Estado profundo. Y se han destapado un montón de cosas que hasta ciencia cierta no podemos estar 100% seguros porque todo se ha basado en todas esas teorías conspirativas y tú ves noticias que, bueno, salvaron a 33, 200 niños que supuestamente estaban secuestrados. El tráfico humano, eso te puedo decir que eso sí es una realidad que existe en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pero hay mucha información, la capacidad de nosotros de absorber toda esa información es muy alta, es muy baja. Entonces, cuando tienes toda esa información y tienes información buena y mala, entonces te confunde. Si tú no eres una persona preparada y no tienes asesores buenos y no tienes esa capacidad de razonamiento para discernir entre la verdad y la mentira, te vuelves loco. Ok, eso del tráfico humano es interesante y además tú lo has estudiado y has trabajado justamente en esas investigaciones. Pero vamos a terminar este primer tema. ¿Cuáles son los gestos que tú recuerdas de cada uno de los dirigentes, tanto nacionales como del resto del mundo? Bueno, los gestos como tal, no te sabría definir exactamente un gesto en particular, porque eso va a depender en la lectura del lenguaje corporal. Primero hay preparación al individuo o sea, yo te doy mi punto de vista como interrogador. Tienes que preparar al individuo bajo una sección de realidades, ¿no? Yo te voy a entrevistar a ti, yo te voy a hacer preguntas. ¿Tú te llamas Napoleón Bravo? Sí. Y te voy a hacer ciertas preguntas donde yo analizo tu perfil normal, tu situación normal. Pero en determinado momento te voy a empezar a hacer preguntas más difíciles y ahí voy a ver tu reacción. Los políticos están entrenados, así como muchas personas de los Delta Force y todo eso, para evadir la verdad, ¿ok? O la máquina de la verdad, ¿no? El polígrafo. Y a veces practican el lenguaje corporal para decir cosas que... ¿Tú te acuerdas de Chávez cuando Chávez estaba hablando y de repente se ponía las manos así? Que esto es muy poderoso, eso te significa que amo a Dios, que soy bueno, y bajas el tono de voz y de repente dices, no, porque es que yo, mira, Napoleón, créeme lo que te estoy diciendo, y bajo la cabeza y bajo el tono de voz y te estoy hablando así. Eso que yo hice ahí en ese momento va a crear en ti
una inteligencia emocional diferente. Tú vas a sentir como que, oye, vale, Eduardo me está diciendo la verdad, bajó la voz, ya no me está gritando y todo eso. Ahora, si yo hago lo contrario, yo hago esto y levanto mi voz y te digo, mira, Napoleón, porque entonces tú vas a sentir en tu corazón, en tu espíritu, vas a decir, no, esta persona está siendo excesivamente ofensiva, entonces yo me voy a poner a la defensiva. Entonces, todos estos políticos dominan ese tipo de situaciones. En el caso como te decía, pues de algunos miembros de las fuerzas especiales que de repente pueden ser atrapados, interrogados y lo que sea, o pueden ser en determinado momento puestos a una prueba de poligrafía, ellos están entrenados para controlar eso, para controlar su pulso, su respiración y todas esas cosas, y bueno, se le hace bien difícil al científico que los está interrogando, al interrogador, de ver si está diciendo la verdad o una mentira. Ahora, ya que tocaste la teoría de la conspiración, yo estoy viendo una serie en Netflix que es del 2013 o 2014, es decir, tiene sus años. Y en el último capítulo de la segunda temporada, ¿no? Cuando se le dice al espectador qué es realmente lo que está pasando diferente al problema que tienen los dos protagonistas. Y empieza el protagonista masculino a citar a los principales periodistas de los Estados Unidos para denunciar, ¿no?, qué es lo que está pasando a nivel global. Bueno, pero esa es la teoría de la conspiración. Eso lo inventó Hollywood. Eso fue en el año 2013 o 2014 cuando grabaron eso. ¿O es que esa teoría de la conspiración te dice que no solamente es de ahora, que siempre ha sido así? Es más, es una mezcla de esa teoría de la conspiración y estoy diciendo último capítulo de la segunda temporada para que la comparen con algunas de las barbaridades que se dicen que pasa allí. Barbaridades porque sería horripilante que eso fuera verdad. Es una mezcla del Blacklist con Matrix, porque inclusive hablan, esta realidad que estamos viviendo no es cierta, es inventada, ¿no? El mundo no es así realmente. Entonces, ¿qué es eso de la teoría de la conspiración? Que evidentemente se basa en cosas que han sucedido. Por ejemplo, el vagabundo que se suicidó en la cárcel, ¿no? Y que tenía contacto con alguna de las personas más importantes del mundo, desde uno de los hijos de la reina Isabel, pasando por Trump, ¿no? Él tiene foto también con Obama, si mal no recuerdo, por citar algunas de la gente. ¿Qué hay? Es verdad que hay un tráfico humano, eso es cierto que hay un tráfico de niños, inclusive esta niña inglesa que aparentemente creen que ya descubrieron quién la secuestró y quién la mató, ¿okay? Madeleine, ¿no? Es verdad que eso existe, pero esa mezcla de la teoría que dice todo ese tipo de cosas, eso es cierto, puede ser cierto, y si no es cierto, es tan grave que entonces se aplica lo que Goebbels dijo en su oportunidad, ¿no? Primero que hay que inventar la noticia y repetirla. Y cuanto más exagerada sea el invento, primero la gente se lo cree. ¿Por qué pasa todo eso? Bueno, acuérdate que ahí estamos utilizando los medios de comunicación social para programar opiniones, ¿ok? Y pueden ser opiniones buenas o opiniones malas. Y por eso es que los medios de comunicación son sumamente importantes en la cultura de un país. En el caso de Venezuela, fíjate que, o en el caso pues, de una dictadura científica, lo primero que domina son los medios de comunicación y las leyes, porque son las cosas más importantes que tú tienes para dominar una sociedad y poder adoctrinar una masa de personas. En el caso de esto, los medios de comunicación social, inclusive salió no sé si llamarla ley o algo que se llama doxing. El doxing es el daño inclusive que tú le puedes, la investigación que tú haces en las redes sociales y el efecto secundario o el daño colateral que puedes hacer en caso de que tú agarres esa información y la uses contra una persona. Entonces, sí hay un impacto en el uso de esa información. Entonces, en el caso de que tú estás diciendo de que, bueno, ¿cómo hago yo para creer todas estas teorías conspirativas, si fueron causadas por Hollywood o no? Bueno, estamos luchando contra la información y la información, el que domina la información tiene un poder increíble.
Hollywood ha hecho muchas películas de teorías conspirativas. De hecho, pudimos comprobar también en una serie de Netflix, The Hater, el odiador, de cómo un muchacho demostraba, creando perfiles falsos, hacía virales ciertas noticias y cambiaba la percepción y la imagen y la manera en que la gente pensaba sobre otra persona. Entonces, al mismo tiempo, podía reclutar a otros individuos, inclusive podía influenciar en su parte psicológica y lo convirtió en un asesino. Si te acuerdas de esa película, o aquellas personas que no la han visto, se llama El Odiador o The Hater en inglés. Entonces, sí, evidentemente estamos viviendo a una velocidad increíble de información y las personas que no saben investigar, cuando accesan el Internet y ven cualquier información, y dicen, bueno, mira, aquí dice que Napoleón Bravo es enchufado y tienes 300 millones de dólares guardados allá en Florida y haciendo programitas de YouTube. Ajá, pero ¿quién lo dice? Bueno, lo dice la página todoscontranapoleón.com. ¿Y quiénes son esos? Entonces, la gente no aprende a identificar cuándo son las fuentes de comunicación realmente serias o las fuentes de inteligencia de fuente abierta que son serias. No saben investigar y cualquier persona hoy en día abre un blog, una página web y todo eso es sumamente económico bueno, daña la imagen pública de cualquier persona. Entonces, imagínate si trasladas eso a la política. Los partidos políticos o aquellas empresas pues, que requieren un cambio de imagen, bueno, van a invertir cierta cantidad de dinero y le van a meter billetes a eso y van a hacer todos esos mensajes virales. Entonces, bueno, eso en conclusión es el poder de la comunicación y en los últimos 20 años hemos visto cómo se ha transformado todo este proceso de tecnología y nosotros hemos tenido que adaptarnos a esa tecnología. Sí, pero es que es muy diferente lo que está pasando ahora, porque antes tú te enterabas de la noticia a través de los noticieros, ¿no? De los canales abiertos y a través de la prensa. Y el periodista tiene que, para sacar la noticia, primero tener 3 fuentes que coincidan en que eso sucedió. Y entonces tú lo puedes sacar. Tú no puedes sacar un chisme, ¿no? A menos que diga en Twitter lo que más se dice es esta afirmación. Así todo, cuando era de boquita, no era a través de las redes sociales, pues se creó una opinión de que Carlos Andrés Pérez era un ladrón y murió pobre. O sea, ese ladrón, ¿dónde está el dinero? Como él dijo una vez, ¿no? El dinero no se puede ocultar. ¿Okay? Y no sé qué presidente, no conozco a ninguno, ¿no? Que yo pueda decir, yo sospecho que fue ladrón. Luis Herrera era un hombre honestísimo. Carlos Andrés Pérez murió pobre. Cecilia Matos murió pobre. Entonces, Caldera era un hombre honestísimo. Rómulo Betancourt también. Leoni tenía fama de ser honesto. Eso aparte de otras problemas que o equivocaciones que se puedan decir. Pero eso se creó y no existían las redes sociales de ahora. Bueno, pero hay una gran diferencia. La palabra comunista lo inventaron los que posiblemente muchos de ellos fueron después adecos, que decía AD comunista. AD comunista, de ahí salió la palabra adeco, en la época en que del gobierno de Rómulo Betancourt. Bueno, yo no nací en esa época, ¿no? Tú sabes más que yo de eso, pero pero fíjate, dijiste... Será porque estudié más que tú. Bueno, me lleva como un montón de años. En la Fuerza Armada decimos, me llevas adelante un camión un cisterna de fororo adelante. Has tomado un cisterna de fororo más que yo. Pero dijiste algo muy importante. Fíjate cómo funcionaba el periodismo anteriormente, ¿verdad? Tú investigabas, tú sacabas una información y se diseminaba esa información después que había sido procesada. La persona lo leía en un periódico, lo veía en la televisión, pero el tiempo de reacción era totalmente diferente, porque tú tenías que esperar al próximo día para volver a leer el periódico para ver qué había pasado. Pero hoy en día la velocidad de información es inmediata. Tú pones algo en un periódico y enseguida por eso se dice que se hace viral, porque se esparce de manera rapidísima. Y la gente puede opinar y la gente puede hacer su análisis y puede retransmitir la información. Y como en ese proceso de transmisión de información puedes ir cambiando o añadiendo o quitándole algo
realmente importante y se malinterpreta la información o se empeora la información o lo que sea, pero hay un cambio en esa información y de repente la décima persona que recibe esa información recibe un mensaje totalmente diferente al que se dijo. Entonces a veces los niños que te dicen en el oído una frase y tú tienes que repetirse al del lado y al lado. Exactamente, a eso me Y al refería. final es todo lo contrario o no. Totalmente lo contrario. A mí, a veces cuando me pasan una información, ¿verdad? Por los medios de comunicación social tradicionales como el WhatsApp, el Internet, y de repente dice, no, porque es que Trump dijo esto o Biden dijo aquello y escándalo y todas esas cosas. Yo he tomado como disciplina investigar la fuente original que dijo eso. Y a veces, si está en inglés, cuando lees, escuchas lo que dijeron en inglés, es totalmente diferente a lo que interpretó la persona en español. Y la gente lo está pasando, y a veces yo hago la corrección, oye, mira, eso no fue lo que el tipo dijo, eso no fue lo que quiso decir, lo que quiso decir o lo que dijo fue esto. Y entonces las personas me dicen, bueno, a mí me lo pasaron así y yo lo pasé así. O Porque a mí me lo dijo una persona que se lo dijo una persona de total bueno, confianza, un familiar. todos tenemos un amigo que es primo del tío del hijo del general, que es amigo del presidente. Ahora, como esto lo estamos haciendo para que la gente entienda que en qué lío estamos todos metidos, ¿no? Mm. Y cuán desinformados estamos todos ahora. Si se meten en Netflix a ver cualquier película, es verdad que una más que otra, pero en español, con subtítulos en español, se van a dar cuenta que una cosa es lo que dicen los actores que usted escucha y Sí, otra suele pasar. cosa es lo que puede leer allí Sí. de cosas como uno que vi ayer que decía algo de, suponte tú, es que se ha robado 1.200 millones de dólares. Eso es lo que decía supuestamente el personaje que uno escuchaba hablando y lo que se decía allá abajo, ¿no? Es que tiene 98.000 dólares. O sea, nada que ver Sí, una cosa con la otra, pero nada que ver, totalmente. ni siquiera los números. ¿Ok? Suele pasar. Esto lo puede hacer usted ahora mismo cuando quiera para que vea, ¿no? ¿Dónde están las mentiras de las La llamadas traducción no es verdades? literal, la traducción no es literal. Y te voy a decir algo, a las personas que son certificadas como traductores o son traductores certificados, se sobreentiende que son personas competentes que han pasado un examen y una de las reglas o la parte ética de esa certificación es que tú tienes que traducir literalmente lo que la persona dijo, no lo que tú crees que dijo. Y igual pasa con los interrogadores. Cuando tú traes a un intérprete, esa persona no tiene que decirte a ti basado en lo que él piensa. Mire, yo creo que él lo que quiso decir fue esto. No, yo lo que quiero es que tú me traduzcas literalmente lo que esta persona está diciendo. Entonces, igualito pasa por lo menos en los casos de las cortes. El traductor tiene que ser una persona certificada y no está ahí para emitir opiniones, simplemente es para decir lo que esta persona dijo literalmente. Esta persona dijo una grosería, esta persona tiene que traducir esa grosería o advertir que va a decir una mala palabra. Entonces, sí, la manipulación también en los medios de comunicación, en este caso, la empresa que nombraste, a veces no es acorde con lo que realmente la persona dice en el idioma inglés. Eh, por cierto que yo creo que le habrán dado una medalla al mérito a los pobres traductores, ya sea en idioma castellano, como en chino, como en japonés, de la pelea de gallos de Trump y Biden, porque creo que ha sido absolutamente imposible traducir esa pelea, ¿no? Porque uno hablaba encima del otro, no terminaban las oraciones, aquello era un desastre. Pero Sí, sí. estábamos hablando de la teoría de la conspiración, ¿no? Ujú. ¿Cómo surge y por qué se lo crean? Y eso es nuevo, eso es viejo, ese tipo de teoría donde, entre otras cosas, hay gente que pueda creer que en las cloacas de Nueva York hay 100.000 niños que han raptado para venderlos, ¿ok? En las cloacas de Nueva York, donde dicen que hay hasta cocodrilo, aparte de ratas, porque en Nueva York hay más ratas que habitantes, hablando en serio, ¿ok? Pero cocodrilo sí me suena extraño, pero parece que en más de una ocasión ha aparecido un cocodrilo. Ok, porque a lo mejor lo botan allí, que lo tenían en su casa de pequeños y cuando empiezan a ponerse grandes, pues lo botan, no lo sé. ¿Cómo una persona
puede pensar que se pueden meter en una cloaca en Nueva York 100.000 niños. ¿Cómo los alimentan? Cuando se mueren porque a lo mejor infectados, no sé qué cuento, ¿cómo los sacan de allí? Porque 100.000 niños, imagínense 100.000 personas en un hotel, ¿no? Y eso es Bueno, una todas cloaca. esas, inclusive, fíjate que por lo menos en Facebook, en Instagram y algunas redes sociales reconocidas a nivel global, dependiendo de del tipo de información que tú busques, todo eso queda grabado y estadísticamente te salen qué tipo de personalidad tiene. Entonces ya te clasifican que esta persona es conspiranoica, esta persona es republicana, esta es demócrata y este es un comprador compulsivo. Y te sacan un perfil psicológico. Eso es lo que llamamos el Big Data, un estudio estadístico para saber cuál es tu perfil psicológico, qué tipo de personalidad tienes o qué tipo de comprador eres. Entonces, la parte de la conspiración es una. En el caso de estos niños, pues que están supuestamente han sido recuperados de las cloacas de Nueva York, como dice, bueno, mira, han salido muchas fotos. Volvemos a caer en el tema de la información o la desinformación. Han salido muchas fotos sumamente fuertes. Yo no las subo en internet por eso, porque me parecen sumamente fuertes. Pero a ciencia cierta, tú no sabes si es verdad o es mentira. Tú dices, bueno, voy a tomar una opinión basada en mi experiencia. Bueno, en mi caso mío personal, sé que hay un gran problema del tráfico de humanos, también de pedofilia y todo eso, pero si eso es verdad, ¿por qué no lo sacan a la luz pública en un medio formal? A pesar de que han hablado de eso, no ha habido un enfrentamiento o una información clara hacia la opinión pública. No sabemos si es por daños colaterales o porque si es más el daño que vas a causar a la opinión pública que el beneficio. Acuérdate que también son operaciones, ese tipo de operaciones son operaciones encubiertas, clandestinas, y no sabemos también quién está involucrado en eso y en esos casos de secuestros a ese nivel, si es que realmente existe. Pero de manera objetiva, yo creo que nosotros no tenemos que creer el 100% de lo que salen en las redes sociales y tenemos que hacer nuestra propia investigación. Bueno, si vemos algo que realmente es impactante, bueno, vamos a ver, pero vamos a ponerlo en una mesa y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si es verdad y qué pasa si es mentira? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque inclusive pues, podemos hacerle más daño a las personas de lo que creemos. Pero ya que tú has trabajado en eso, ¿tú crees que es lógico que en una cloaca en Nueva York, ¿no?, haya 100.000 niños? No me parece lógico. Para Y ser además, ¿dónde sincero, están 100 los mil niños, padres? estamos hablando de 100 mil niños, eso es, no sé, yo creo que son 10 divisiones de la Fuerza Armada. Pero además, ¿dónde están los padres de esos 100.000 niños que deben estarlos buscando? ¿No? Y porque son 100.000 niños, porque si tú dices que tienen, no sé, 50 niños, 100 niños en una cloaca escondido temporalmente mientras los sacan, ¿no?, Ujú. eso es diferente. De todas formas, bien complicado para alimentarlos, para que La puedan medida vivir allí higiénica, más de sí, una sí. semana. Mm. Bueno, 100 mil niños yo creo que es un caso exagerado, ¿no? Hay que echarle número a 100 mil niños, alimentar, como dices tú, la parte logística, alimentar 100 mil niños, las condiciones higiénicas de 100 mil niños, ¿cómo haces para que esos 100 mil niños sobrevivan? No sé. El nivel de maldad no creo que llegue a esa cantidad, ¿no? No estoy diciendo que a lo mejor no exista ese delito o ese crimen que se está llevando a cabo, pero 100 mil es como que muy exagerado. A lo mejor 100 y lo llevaron a 100 mil como para vender la noticia, o a lo mejor eran 10 o a lo mejor eran 30, quién sabe. Pero de que está ocurriendo, está ocurriendo. Ahora, el término cloacas en Nueva York me imagino que es algo subterráneo. No están diciendo que es una cloaca llena de agua contaminada y todas esas cosas, Bueno, pero bueno, cloaca es cloaca. Dicen que son cloacas. Y bueno, cloacas, pero hay aunque no términos, sea una Napoleón. cloaca. ¿Dónde van a Sí, meter 100.000 niños y que nadie se entere? exacto, exacto. Bueno, pero eso lo razonas tú porque eres una persona quizá objetiva y a lo mejor yo también lo razono y muchísima gente dice, ver, 100 mil niños yo creo que están exagerando. Esta gente lo que quiere es vender la noticia o interpretaron mal lo que se quiso decir, al igual que el término cloaca. Yo puedo decir, bueno, es que esa gente vive en una cloaca. Y bueno, que quiero decir que viven podridos, viven
contaminados y viven esto. No estoy diciendo que literalmente viven en una cloaca. A lo mejor es igual que cuando Donald Trump dijo, voy a drenar las cloacas. Bueno, lo que quiere decir es que va a sacar toda la suciedad, la porquería, las cosas malas que están contaminadas en un sistema, llámese judicial, llámese político, llámese a nivel país, a lo que él se refería. No estaba diciendo que iba a abrir un chorro de agua y iba a hacer que las cloacas se drenaran. Ok, tú escribiste en La franquicia cubana, una dictadura científica. Las teorías de la conspiración no son solamente esta que está ahora de moda global, sino que son muy dadas en la política. Conspirar contra el enemigo o el compañero que quiere ser candidato del partido y enfrentarse a mí y yo tengo que acabar con él. Y no solamente es ir a los canales de televisión a hablar mal del otro, con lo cual se están desprestigiando todos, como pasó en Venezuela, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lograron dividir al pueblo venezolano? Porque el pueblo venezolano, unos eran adecos, otros eran copellanos, una minoría era masista y ya en las últimas décadas, pero no se odiaban entre ellos, no se mataban entre ellos en los años 70, 80, 90. ¿Me explico? ¿Cómo se logra eso? Bueno, el arte de la guerra lo dice, ¿no? Divide y vencerás. A veces dividir por situaciones religiosas, situaciones políticas, situaciones sociales, situaciones de estatus económicos, y vas sembrando todo eso. Eso se planifica, como siempre lo hemos hablado, Napoleón, con ingeniería social. Estudiar al individuo para saber cómo conectas emocionalmente y utilizar pues esa debilidad emocional en las personas, que sabemos pues que el dinero compra muchísimas cosas en el sistema político venezolano, y por consiguiente comprometes todo eso. También hay un complot de espionaje y de contraespionaje pues causado por un país extranjero, por una nación extranjera, como es el G2 cubano o el castrismo infiltrado en Venezuela. También la infiltración de la oposición venezolana. Había una necesidad en el caso de Venezuela de crear una falsa oposición o una oposición paralela, y yo siempre hablo de la falsa oposición para aquellas personas que dicen, no, pero es que eso es mentira. Hay una falsa oposición y hay una verdadera oposición. Y yo no voy a decir aquí quién es quién, pero si tú te pones en los zapatos del estratega, ¿okay? Yo siempre saco a la gente en la sala situacional, les digo, bueno, pero ponte tú en el zapato del maquiavélico, el estratega, y di, bueno, si a mí, ¿quién me puede tumbar a mí? Bueno, me pueden tumbar los militares o la oposición o la comunidad internacional. Bueno, esos son los 3 puntos estratégicos en mi continuidad de operaciones que yo necesito controlar primero. Entonces, si es la oposición, entonces yo voy a crear mi propia posición, voy a crear un tercer partido, un cuarto partido, y divido a toda la política. Entonces, si anteriormente era partido A y el partido B y cada uno agarraba 40%, bueno, ahora yo voy a crear partido C y partido D, y que esos partidos adicionales conecten con otro grupo de ciudadanos venezolanos, y que agarren un 10, un 15 de participación, y a la final me los entregan a mí. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en Latinoamérica es que los que deciden quién gana o quién pierde en una contienda electoral no es el primero ni el segundo partido, sino el tercer partido, que es el que le da ese 15 o 10% de votos al número uno, que fue lo que pasó en Colombia, el tercer partido al apoyar. Y lo que pasó en España con Podemos. También. Y está también la teoría que describo en el libro La franquicia cubana de la retaguardia, o ese plan de contingencia. En seguridad decimos continuidad de operaciones. Ese plan de contingencia que le promete a los que han comprado esa franquicia cubana, bueno, si pierdes el régimen o si pierdes el poder, en determinado momento lo vamos a volver a recuperar, porque hay una asesoría continua. Entonces, fíjate lo que pasó en Argentina. Fíjate lo que está pasando en Bolivia. Ojo, mira lo que va a pasar en Ecuador también con Correa. Entonces, ¿qué hicieron en Bolivia? Bueno, hay 3 partidos: Movimiento al Socialismo 1, Movimiento al Socialismo 2, como lo llamo yo, y la oposición. Pero ¿quiénes están punteando las encuestas? El partido de Evo Morales. Y entre ellos dos dividieron al tercer poder, que es el tercer partido, que es el partido, entre comillas, democrático. Entonces,
separas, pero al final unificas esfuerzos y unificas esos votos y ganas. Y de hecho es tan descarado Evo Morales que dice, en el momento que gane el partido del Movimiento al Socialismo, al otro día estoy en Bolivia. Entonces, en Ecuador ya se ven muchísimas manifestaciones pagadas por el correísmo en apoyo a Correa. En determinado momento, a lo mejor no regresa Correa, pero a lo mejor un candidato Correa gana y al otro día está Correa de vicepresidente, como pasó en Argentina con los Kirchner. Entonces, divide y vencerás. Esa es la pregunta que tú me estabas haciendo y yo creo que cuando tú tienes una sala situacional de gente que está trabajando 24 horas, 7 días a la semana, están planificando. Y mientras nosotros estamos durmiendo y descansando, ellos están planificando y ellos están ejecutando esas tareas. Sí, no es nada nuevo esto de que los extremistas y la izquierda en general, no extremistas, no necesariamente, porque la izquierda no necesariamente tiene que ser extremista, como la derecha no tiene que necesariamente ser extremista. Claro. Lo hay como en todo, de todo como en botica. Pero ya se sabe que tratan de dividir, perfecto, que hay unos partidos de izquierda legales y otros que empiezan a crearse con otro nombre, con otro, y supuestamente democráticos. Pero ¿cómo sé yo, volviendo a Venezuela, o cómo puedo intuir yo, volviendo a Venezuela, quiénes están trabajando y quiénes son de la llamada falsa oposición? O sea, ¿cómo tú sabes, mira, fulanito de tal, esa falsa oposición por esto y esto y esto y esto? ¿Ok? Para no comprometerte, no me digas cuáles nombres y apellidos, pero dime tú cómo sabes o cómo empiezas a decir, este falta oposición porque está haciendo esto, esto, esto y esto, mientras dice defender al gobierno legítimo, que es el de Guaidó. Okay. Mira, una de las cosas que hemos estado discutiendo hoy es la objetividad, ¿verdad? Cómo cuestionarnos, cómo investigar y todas esas cosas. Yo le diría al venezolano, bueno, saque sus cuentas. ¿Cuántos diputados ha visto usted haciendo cola por la gasolina o haciendo cola por la comida? ¿Cuántos diputados usted ha visto quejándose porque el sueldo no le alcanza, porque el sueldo no le rinde para satisfacer su necesidad, o simplemente usted lo ve mal vestido? Cuando sabemos que la realidad es otra. Un petrolero muy bien pagado en Venezuela puede inclusive ganar $300 al mes. Y la gente dirá, bueno, $300 es muchísimo, eso es un dineral, pero $300 en la realidad realmente no es para subsistir. Entonces, si en Venezuela existiese un sistema de auditoría donde usted diga al principio, bueno, yo estoy entrando a trabajar en la política y estos son mis bienes. Yo tengo una casita, yo tengo un carrito y tengo $10,000 en el banco. Y al cabo de 3 años usted tiene 3 casas, 4 mansiones, un yate, evidentemente que usted ha sido comprometido por la política. Ahora bien, la respuesta a la pregunta inicial que me hiciste. No, ya va, espérate. Ajá. Pero yo te puedo contestar, bueno, yo me he visto bien, primero estos trajes yo los he tenido, ¿no? Bueno, pero tienes que tener justificación para eso. Claro, porque claro. si yo te hago a ti una auditoría como periodista y digo, bueno, Napoleón, ¿de dónde estás sacando todos esos trajes y todas esas cosas? Y tú me dices, y tú me puedes comprobar, y tú me dices, mira, Eduardo, lo que pasa es que yo tengo un contrato aquí con la empresa tal que fabrica trajes y ellos me están patrocinando y me estoy vistiendo bonito, y eso está bien. Allá, no voy a unos trajes, ese era el ejemplo pequeño. Pero si yo quiero robar muchísimo y aceptar lo que me está ofreciendo el narcorrégimen, pongo a mi hijo a hacer el negocio o a mi primo o a algún familiar que fuera mi testaferro, ¿no? Que se suelen quedar muchas veces con todo el dinero después, cosa que me alegra mucho que se lo quiten, pero que también que robar al ladrón tiene 100 años de perdón. Ajá. Entonces, yo puedo decir, no, mire, pero yo estoy viviendo normal y corriente. Bueno, tu hijo está metido en tal sitio. Bueno, pero un momentico. ¿Me están juzgando a mí o están juzgando a él? Exacto. Entonces, ¿cómo sé yo realmente que ese personaje que se hace pasar enemigo de la dictadura y de los narcos, ¿no? Está al servicio de esos narcos? O un periodista. Tú puedes esconder la vida que lleva, pero no puedes esconder la manera en que gastas. Y el dinero no se desaparece. El dinero siempre va a estar moviéndose de un lugar al otro y no a menos que lo tengas en efectivo enterrado, como hacen algunos narcotraficantes. Pero fíjate, hubo el caso. Como los Kirchner que tenían parte del dinero en un convento.
Bueno, y tú lo vas a ocultar y lo vas a ocultar donde la gente menos lo considere. De hecho, volviendo un poquito atrás en la parte de tráfico humano, a veces esconden las personas en los cementerios y ahí los enfrían, entre comillas, es como que esperan que las cosas se calmen para poder después sacarlo. Pero en el tema del de los políticos que se comprometen con la corrupción, fíjate lo que está pasando en Colombia. En Colombia ahora los narcotraficantes viven un perfil bajo. Y de repente tú en un barrio o en una zona normal, digamos modesta, tienes un individuo viviendo en una casita modesta, con un carrito modesto, pero con una cantidad de dinero exorbitante en sus cuentas. Y la gente jamás se imaginó que esa persona que era vecino tuyo era un narcotraficante multimillonario que estaba lavando dinero. Pero ¿qué pasa con muchísimos venezolanos? Que de la noche a la mañana eras pobre y al otro día estás viviendo en una mansión y tienes un yate y tienes todas estas cosas. O, evidentemente que o el negocio que estás haciendo es muy bueno y eres un genio en cómo producir dinero o estás comprometido. Fíjate que el caso, por ejemplo, de un alcalde en el estado Carabobo, el hijo de la noche a la mañana tenía una avioneta y los que conocían al hijo sabían que el hijo no era una persona multimillonaria y de la noche a la mañana tenía carros, tenía casas, tenía, inclusive tenía una alcaldía en paralelo gestionando pues cosas ilícitas. Entonces, por otro lado, antes que se me olvide, el manual o el comunismo castrista, yo creo que su primera regulación o artículo, que creo que no está escrito en ningún lado, pero así lo lleva, establece que toda aquella persona que sea un peligro, represente un peligro a su gestión, debe ser eliminada. Así, representa un peligro hoy y dentro de 10 años, debe ser eliminada. Una de las cosas que se cuestionó con algunos políticos en Venezuela, para no decir nombres, es que nunca han sido metidos presos, el castrismo nunca les ha pasado factura, siempre dejan que protesten, y sabemos que los Castros siempre fueron, yo creo que demasiado estricto con eso. Cualquier persona que representara un peligro para su revolución eran presos políticos y los eliminaban. Y no les daban chance, ni les daban, ¿cómo se llama?, libertad condicional a su casa, ni nada de eso. Eran torturados y eran eliminados totalmente. Entonces, en el caso de Venezuela, cuando tú ves de repente políticos que salen al exilio y de la noche a la mañana viven económicamente flexibles en los Estados Unidos o en España, tú dices, bueno, ¿y quién está financiando a esta gente? ¿De dónde? ¿Cuánto ahorraste tú? Por ahí salió un general diciendo que él ahorraba desde cadete y ahora tiene hasta un museo en Venezuela. Entonces la Bueno, gente... y el que se hizo rico vendiendo sus libros de poemas, que así mismo lo dijo. Bueno, y también la hija de Chávez vendiendo productos también de esos Tupperware. Entonces yo digo, bueno, imagínate, pues tremenda propaganda para Tupperware, pero es imposible que tú generes esa cantidad de dinero vendiendo Tupperware. Pero bueno, el sistema político venezolano, volviendo al tema, si tú haces una auditoría de entrada y de salida de cada político en Venezuela, hoy en día, si tú agarras al Congreso y los encierras a todos y les haces una auditoría a todos, yo creo que te lo vas a tener que llevar a todos presos, porque te aseguro que todos tienen rabo de paja. Desafortunadamente es así. Es muy fuerte la afirmación que acabas de decir. Bueno, cuestiónalos a ellos, no me cuestiones a mí. Si tú haces una auditoría hoy en día y tú le preguntas a un diputado, un alcalde, un gobernador, mire, venga acá, ¿de dónde viene usted? ¿Qué educación tiene usted? ¿Qué empresas tiene usted antes y después? Ahora vamos a ver cuál es su patrimonio hoy día. Y yo te aseguro que la gran mayoría de los venezolanos va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Te aseguro que ese patrimonio no es el mismo, ni siquiera un 10% más de lo que tenía, sino extremadamente aumentado. Entonces tú dices, bueno, entonces un negocio es ser político. El negocio no es ser ingeniero, no es ser comerciante, es ser político porque la política, la ingeniería social la asoció con ladrón, con corrupción, con todo eso. Entonces prostituyeron esa palabra política, que tú sabes muy bien que es una llevada bien, es hermosa la política, tiene un buen objetivo, tiene una simbología muy poderosa. Ok, pero esa persona que nos está viendo no puede hacerle una auditoría
no a todo el Congreso, ni siquiera una auditoría a algunos representantes de la oposición, porque fueron votados por la oposición, ¿cómo se llama? Le puede hacer una auditoría. ¿Cómo hace esa persona, ¿no? O cómo piensa esa persona, cómo puede preguntarse, ¿me conviene creer en este? ¿Es realmente de la oposición? ¿Le doy mi apoyo? ¿Cómo hace para saber la verdad? Bueno, desafortunadamente en la política venezolana las opciones que se nos presentan, la gente tiene que escoger entre el menos peor. ¿Ok? La capacidad de los candidatos que tenemos, no hay líderes emergentes, los pocos líderes emergentes que han surgido, si, se tienen que asociar a esa logia o esa mafia política para poder ser proyectados y ser expuestos hacia una votación. Entonces, el ciudadano normal, el que dice, bueno, yo voy a escoger un alcalde, ¿cuáles son mis opciones? Bueno, tengo estas 10 opciones. De las 10 opciones, ¿quién es el más preparado? Bueno, el de partido X. Bueno, el tipo tiene un doctorado y tiene esa, pero ¿sabes qué? El del partido B es el más popular, es el que mejor me cae. Entonces la gente, los medios de comunicación tienen mucha culpa en eso. Han interpretado que el que me cae mejor es el que mejor va a ser gobierno. Entonces no queremos más populismo, Napoleón. Queremos gente que sea competente, que sepan ser, que tengan un buen liderazgo y que sean buenos gerentes para desarrollar un buen sistema económico. Ajá. En los medios de comunicación, en todo caso, los honestos e imparciales presentan a los que son noticias. Los que son noticias, ¿no? O los que atraen más público, más televidentes, suponte tú. ¿Quiénes son los que dan más rating? Los que le interesa a la mayoría de la gente escuchar y ver. ¿Ok? Entonces, los medios de comunicación los presentan. Si el tipo se la come, que es lo que yo le dije a Pérez Jiménez, bueno, yo le puedo hacer las preguntas más complicadas a usted, pero está en usted, ¿no? Lucirse y convencer a la gente. Ese es el deber ser. Y no solamente de no querer darme la entrevista y solamente darme 20 minutos de la entrevista, me dio 3 días completos con él. Él y yo. Y en ningún momento se puede decir que yo estuve parcializado ni con su gobierno, que me pareció que desde el punto de vista de construcciones fue excelente, que como constructor del país fue excelente, pero sí hubo tortura y hubo muertos, aunque Herrera Luque me decía, los verdaderos muertos que se le pueden achacar a Pérez Jiménez se cuentan con los dedos de la mano y sobran muertos. Y no es solamente en la dictadura de Pérez Jiménez donde se torturó y se asesinó. También en la Cuarta República se torturó y se asesinó. Totalmente. Con la diferencia de que, por ejemplo, en el caso de los responsables de la muerte de Jorge Rodríguez, esos responsables fueron a juicio, ¿no? Los enjuiciaron y los sentenciaron. Esa es la enorme diferencia cuando los Rodríguez están asesinando y son cómplices de tantos asesinatos y de tantas torturas por esa frustración que creo que les metió en la cabeza a la madre, si es verdad, que eso que dicen de ella, de que en las piñatas de los niños hacían hacer piñatas con la cara de Carlos Andrés para que le cayeran ¿cómo se llama? A palos esa piñata. Hay que ser bien baja para hacer ese tipo de cosas a sus hijos. Porque a quien pervirtió fue a los hijos. A los hijos. ¿Okay? Que es diferente. Entonces, pero mira, Napoleón, tú dijiste algo muy clave ahorita, ¿verdad? Primero, tú hiciste una entrevista a uno de los hombres que ha sido considerado en la Fuerza Armada entre los 3 hombres más inteligentes de Venezuela. ¿Okay? Por otro lado, dijiste que las preguntas que tú hiciste fue el deber ser del periodismo. Pero la realidad hoy día es diferente. Una persona que está siendo financiado por el narcotráfico, debemos recordar que al narcotráfico le conviene tener líderes políticos en el sistema político que amparen la parte de la... ¿No me entendiste o no me supe explicar? Lo que quiero decir es que los medios de comunicación no son los responsables de que Chávez Frías haya sido encantador y los haya convencido. Eso fue una capacidad de Chávez Frías. Es más,
yo me llevaba muy bien con el Chávez Frías candidato. No, iban a decir, pero ese era un golpista. Bueno, también Rómulo Betancourt fue y me llevé muy bien con Rómulo Betancourt. Bueno, ¿Okay? pero Chávez engañó a muchísima gente. Pero yo no tengo la culpa de que la gente viendo mi programa, ¿no? Chávez Frías los haya convencido. No solamente por mi programa, sino porque él era entrevistado en todas partes. Y que yo haciéndole una pregunta, él se la comiera, ¿no? En la respuesta. Yo no tengo la culpa. Los responsables de quienes votaron por Chávez Frías no son los medios de comunicación, que lo que lo traían era porque daba rating. ¿Okay? Son las personas que votaron por él y a lo mejor son personas honestísimas, ¿no? Que piensan todo lo contrario a lo que hacía Chávez Frías y compañía, porque Chávez Frías engañó inclusive a su compadre de toda la vida y a su mujer, Irma Marsman. ¿Ok? Bueno, Entonces, mira, gente que decía, es que ese es comunista y yo sabía que era comunista. Bueno, pues si eras comunista y sabías que era comunista, ¿dónde estabas tú que no fuiste a defender a la patria? ¿Dónde estabas tú que no saliste a saquear? ¿Me bueno, porque explico? el pueblo venezolano ha aprendido muchísimo sobre esos conceptos hoy día, ¿ok? Pero cada uno es Pero responsable de lo que totalmente, pero hace. escúchame, tú lo acabas de decir, Chávez Fría fue el líder emergente que conectó emocionalmente con una masa en un determinado momento y convenció, y la gente le gustaba. Pero si nosotros o los venezolanos hubiésemos entendido que lo que venía era un comunismo o un desastre económico en Venezuela, a lo mejor no hubiesen votado por él. Pero en ese momento no, el país no estaba maduro. La gente que vivió la dictadura de Pérez Jiménez, de Gómez y todas esas cosas que pasaron, a lo mejor no supo transmitir el valor de la democracia a la juventud. Porque las personas en ese entonces, cuando Chávez Fría, que teníamos 20, 25, 21 años, no teníamos conciencia de lo que estaba pasando. ¿No? Para nosotros la política era una cosa que estaban haciendo ahí unas personas y nosotros estamos enfocados era en estudiar y irnos para la playa y pasarla bien en democracia. Ahora bien, volviendo al tema de los medios de comunicación social. Ok, tú eres periodista y tú haces una pregunta, pero hoy en día, y a lo que iba, es que la logística del narcotráfico, a la cual le conviene poner líderes políticos que estén patrocinados por ellos van a poner de repente, van a un canal de televisión y le dicen, mira, yo necesito que tú me vendas el paquete Platinum de mercadeo político para este individuo y te voy a poner aquí 10, 15, 20, 30 millones de dólares. ¿Tú crees que el periodista le va a hacer preguntas, se la va a poner de bombita ahí? Mira, te voy a hacer esta ¿A pregunta quién le para que la votes ofrecen en honrón. 30 millones de dólares al periodista? No, no, al canal. El periodista Espérate un cobrará su comisión. momentico, yo no sé, pero mi experiencia, la mía, que es valiosa porque era el principal programa de opinión de ese país, de Venezuela, a mí jamás me dijo Venevisión, jamás, nadie de Venevisión, de Gustavo Cisneros para abajo, entrevista o no entrevista, saca este o saca lo otro, jamás. Bueno, Es más, Gustavo Cisneros a ti hay quiso que conocer, clonarte. ¿ah? A ti que clonarte. Eres uno de los pocos No, periodistas entonces que tiene no, integridad. eso lo viví yo. Es más, Gustavo Cisneros quiso conocer a Chávez Frías un mes antes de las elecciones, porque en las encuestas ya había superado un mes antes, no antes, a Irene Sáenz y tenía que conocer al que iba a ser el nuevo dictador del país, porque nuestros presidentes son dictadores, porque manejan los poderes, todos los poderes los manejan, y eso es una dictadura por mucho que nos llamemos democracia. Unos lo hacen mucho mejor que otros, unos emplean menos el poder que otros, pero si tú tienes en el Congreso mayoría, si tú eliges y divides quiénes van a ser los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y además eres la máxima autoridad en el ejército, tienes todos los poderes y además eres el presidente. Eso no es una democracia. Ok, entonces él quiso conocer un mes antes y lo sé porque quiso que yo fuera a esa cena. Y entonces yo le digo a Carlos Bardazano, yo no voy a ir a esa cena. Y dice, ¿pero por qué? Digo, por Chávez. Digo, no, por Gustavo Cisneros. ¿Cómo? Sí, porque él cree que como yo lo presento en televisión, ¿no?
yo soy chavista. Y yo no soy chavista. Él es a quien quiere escuchar la mayoría de la gente, mientras que Sala Romer, que es mi amigo, ¿ok?, no quería ir a los medios de comunicación porque sintió que no lo necesitaba y solamente aceptó una vez de tanto que lo presioné. Y le dije, coño, el otro está saliendo a cada rato y tú no vas a salir. Eso te lo puede decir Sala Romer. ¿Ok? Entonces, eso no es verdad, por lo menos en el caso de Venevisión que yo viví, ¿no? Que se vendieron a los Chávez, a los no sé qué. Eso no es verdad. Entonces ahora la gente le encanta decir, tú estás hablando. A cada rato y demás. A cada rato quería verlo la gente y salía en todos los programas. Lo que pasa que el programa que yo conducía era el que más se veía. Ya está. Bueno, Napoleón, yo no te discuto si eso es verdad o es mentira. Yo creo en tu palabra, ¿verdad? Y en tu integridad, y en tu honestidad, y vamos a darle el beneficio de la duda a Gustavo Cisnero y a Univisión, que las teorías conspirativas no hablan muy bien de Gustavo Cisnero como empresario. Muy exitoso, pero tiene algunas teorías conspirativas ahí, no es el tema de ahorita. Pero sin embargo, si eso es cierto, en tu época eso ha cambiado muchísimo hoy día. Cuando tú ves en el caso de los Estados Unidos, y cuando tú ves como ciudadano, yo estoy viendo un programa de televisión de habla hispana y yo estoy viendo que el 90% es publicidad hacia un partido político y el otro 10% hacia el otro partido político, evidentemente que le están metiendo billete a ese partido político del 90%. Y todos los noticieros y toda la publicidad y todas las opiniones y todo eso están siempre basadas para hacerle creer que este determinado partido político es malo y es odioso y es un caos y es esto, pero el otro sí es bueno. Entonces, evidentemente que hay ahí un dinero invertido en publicidad y en mercadeo político. Eso no me lo puedes negar. Eso ha pasado en muchísimos países de Latinoamérica y pasa también aquí en Estados Unidos. Entonces, yo no lo viví. Es más, bueno, prende la televisión y pon el canal más visto en los Estados Unidos. Fox. Eso iba a decir. Aquí Fox, todo el mundo dice que Fox está con Trump, que es pro Trump. La política de Fox puede ser pro republicana, claro que lo es. Pero en las últimas encuestas de Fox, ¿no?, quien está ganando es Biden y la sacan las encuestas y gana por mucho en las encuestas de Fox. O sea, que tan arrastrado. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta y que sea la gente que nos está observando la que decida si estamos hablando, si estamos bien o estamos mal. ¿Un canal de televisión es un canal que se creó para hacer negocio o para dar información? Depende de qué canal es. Hay canales de información, hay canales de entretenimiento, pero si son canales privados, es un negocio. Es un negocio, exactamente. Entonces, si yo soy, y no están engañando a nadie. Si yo soy el dueño de un canal de televisión, un negocio lícito. Totalmente. Bueno, si algún dueño o directivo o periodista o técnico, ¿no?, se deja comprar para manejar los intereses de un candidato de un partido, es totalmente diferente y supongo que los habrá, porque en toda profesión y en todo negocio hay gente más honesta que otra, más estable que otra, ¿no?, con mayor moral que otra, en toda profesión. Mira, me hiciste acordar lo que empezamos hablando de la CIA y el deber ser y el dilema ético y del dilema moral y ético del espionaje. Es igual con el periodismo y con los medios de comunicación. El deber ser es que, bueno, que sí, que debe haber integridad y la verdad y todo eso que ustedes, los periodistas, predican, los medios de comunicación predican, pero sabemos que hay periodistas también que les están pagando por debajo de cuerda para que no digan algunas noticias. Claro, pero que sí, supongo que sí, como en todo en la vida. Yo no te puedo señalar ninguno en este momento, pero... Yo sí te puedo señalar. No, pero no lo señales. Lo que queremos es que la gente aprenda a identificar ciertas cosas. Pero fíjate, me acabas de decir que si yo soy el director, el CEO o el jefe, el dueño de un canal de televisión y tú eres el periodista, ¿verdad? Y a mí me dice un cliente, me pone aquí, mira, yo necesito que tú poner 10 millones aquí para comprar un paquete publicitario y yo voy a decir, bueno, mira, dentro de mi cartera de programas, de eventos, de no sé cómo lo llaman ustedes eso, bueno, tengo a Napoleón Bravo, tengo a fulano y tengo a fulano, bueno, yo a ese candidato lo voy a presentar en estos tres y de repente te puedo decir, mira, Napoleón, no le vayas a tirar duro o mira, trátalo con calma. Eso puede pasar. Yo no sé porque yo no he estado ahí. A lo mejor a ti te pasó, pero a mí no me queda hablar por lo que yo viví.
vuelvo a hablar por lo que yo vi, desde cuando yo era disc-jockey. Cuando yo era disc-jockey en Radio Capital, una sola vez vino esas muchachas que te mandaban las compañías disqueras, tetonas, bonitas, no sé qué cuento, para traerte el disco que te estaban ofreciendo para que, si tú considerabas, fuera radiado en tu programa. Hasta ahí todo está bien porque es un negocio. La música es un negocio, la radio es un negocio, todo es un negocio lícito, por cierto. Pero esta y esa compañía cometió un error conmigo. Me dio el 45 con un cheque encima. ¿Ok? Nunca me había pasado eso. Y era el principal disc jockey, el que cubría las mañanas de Radio Capital. Entonces yo lo veo y entonces llevo el disco a donde, le digo, espérate que voy a hablar con el operador. Fui a hablar con el operador y le dije, ¿me mantienes el micrófono abierto todo el tiempo? Y le dije, ahora ustedes, acaba de llegar una representante del sello disquero tal, y van a escuchar dos sonidos. El primero es este. Estoy rompiendo el 45 de tales artistas. Recuerdo cuáles eran las artistas. Era Venus, que se puso de moda en todo el mundo con los Shocking Blue, y la rompo y se escucha. Y ahora van a escuchar el segundo sonido. Estoy rompiendo el cheque por tanto que me está mandando esta compañía para que, me guste o no, yo les ponga a ustedes y les ponga de moda esta canción, que en este programa no van a escuchar. ¿Ok? Eso lo viví yo, nunca más. Es más, y había un contrato con la emisora de discos de música clásica, porque en esa época, cada vez que moría uno de estos líderes, ¿no? Entonces, si era expresidente, eran 3 días de música clásica solamente. Entonces, rompieron el acuerdo con la emisora, como si la emisora tuviera la culpa de que tuvieran un tipo tan honesto como yo, que eso era muy negativo, por lo visto, para esa compañía. No pasaron 4 meses cuando esa compañía me ofreció estar en la directiva de la compañía, supuestamente por mi honestidad. Entonces yo le respondí, es que me insisten en tratar de comprarme. Eso Pero lo esa vi. era otra época, Napoleón, esa era otra época. La época hoy en día tú ves en los premios Grammy. Y mucho antes se llamaba Individuos que palanga. cantan y que no tienen una letra. Tú Mira, ves. en todas las épocas han existido vagabundos, ladrones, interesados y gente honesta. Y hoy en día también. Bueno, ahorita yo creo que eso se ha incrementado, porque de verdad que últimamente lo que está sacando la industria artística, en ese caso, como que no es de mucha calidad, pero bueno, ese es otro tema. Te salió la edad. Hay de todo, ¿no? Hay de todo también. O es que Lady Gaga no tiene una extraordinaria calidad. Bueno, hay público para todo, hay Bueno, público para claro, y todo. ahora hay más música y variedad de música que nunca en la historia. Que nunca. Bueno, discúlpame si herí tu No, corazoncito de jockey, de guaperó old school. no, los guaperos no me gusta mucho. Pero bueno. Mira, entonces, por último, dinos lo que no te dejé decir, que estaba dando una oración, pero tenía que decirte, mira, eso yo no lo viví. ¿Qué querías que te diga sobre? Me estabas diciendo cómo prácticamente todos los dueños de la televisión y de la radio y de los periódicos están vendidos o se dejan comprar. No, yo no estoy diciendo que todo, pero la capacidad logística que tienen ahorita muchos grupos criminales o del crimen organizado, de manera lícita, como dices tú, pueden hacer pues de esa mercadeo político o utilizar los medios de comunicación social a su favor, lícitamente o ilícitamente, y no es secreto tampoco para nosotros que estudiamos la parte de seguridad, de que muchos grupos de crimen organizado compran medios de comunicación social porque necesitan lavar la imagen, diseminar información, y eso ellos saben que los medios de comunicación social son poderosos, tienen un gran poder y por consiguiente tienen la capacidad logística o el presupuesto para comprar. Entonces, no es de extrañarse hoy en día, Napoleón, de que se compren las radios, de que se compren los canales de televisión, bien sea
para eso que te dije o para lavar dinero también. Entonces, estamos envueltos en un mundo ahorita bien crítico, estamos viviendo una parte de la historia bien trascendental. Acuérdate que lo que se produce en Latinoamérica, y eso lo hemos conversado en varios programas, en cuanto a narcotráfico, droga y todo eso, Estados Unidos es el cliente principal y hasta el momento no hemos visto ningún capo norteamericano que diga, mira, el Chapo gringo o el Diosdado Cabello, ¿cómo se llama? El Cartel de los Soles gringo o el Pablo Escobar americano. Entonces, ¿quién está comprando esa droga? ¿Quién la está financiando? ¿Quién es el jefe de todo esto? Porque siempre agarran al tonto, al de abajo, del nivel medio hacia abajo. Pero ¿quién está metido en la cabeza en los Estados Unidos financiando todas esas cosas? Entonces, bueno, es una tarea bien difícil. Sí, yo esto se lo he preguntado a varios y más o menos me dicen esa posición que tienes tú, que tienen comprado otros, y otros me dicen que es que la distribución de la droga, que es tan efectiva y debe ser mucho mejor que la misma distribución de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, que son productos Llegan a masivos, todos lados. otros, que ellos tienen esa misma distribución o mejor, porque la Coca-Cola y la Pepsi-Cola no son drogas, ¿no? Y son legales, es legal su venta. En cambio, las drogas es ilegal que se vendan. Pero en fin, pero me dicen que es que la distribución es totalmente diferente e independiente. Ojo, y eso no es nuevo, ¿viste? Eso no es de 20 años para acá, porque acuérdate que de los años 60, yo recuerdo en la historia pues, que he leído, yo no había nacido, pero en mi investigación vi que en una oportunidad en el Departamento de Policía de Nueva York incautaron una gran cantidad de droga y la droga fue cambiada en el departamento de policía por harina y redujeron la cantidad y cuando fueron a ver los investigadores, bueno, ¿y dónde está la droga? No, no se desapareció. Entonces, eso te indica que los grupos de seguridad pública, la política y entre cualquier cantidad de industria han sido penetradas por el narcotráfico. Y en esa época, la excusa de los extremistas de izquierda, de los comunistas y demás, y lo sé porque uno de ellos era compañero mío en el teatro universitario, cuando yo ¿Era compañero comunista o compañero de teatro? como compañero en el teatro universitario yo nunca estuve en ningún partido y menos en el comunista. Ok. ¿Okay? Entonces, él me dijo en una ocasión que en el partido se discutía, ¿no? Que había que incentivar lo de la droga a Estados Unidos porque una forma de debilitar a los Estados Unidos a través de la droga. Esa era la excusa que le vendían a los militantes del Partido Comunista. Y digo que es Y una lo, y lo, excusa y porque lo era han el dinero lo logrado. que les interesaba, igual que Mira. cuando con el mismísimo carro de José Vicente Rangel, según salió en la prensa, ¿no? Se asaltaban los bancos. Bueno, y lo han logrado, han logrado debilitar la base de la sociedad, que es la familia, la juventud, pero al mismo tiempo se han enriquecido. Y si tú te pones a ver lo que pasa en China o en algunos países a nivel mundial, el narcotráfico, el que es capturado es simplemente ejecutado, así de sencillo. Bueno, llevamos 1 hora y 27 minutos, Estuvo más muy de bueno. uno se debe haber cambiado ya diciendo esto es par del oro, es que Napoleón no lo deja hablar y demás, pero es muy sabroso conversar siempre contigo, ¿ok? Gracias, Napoleón, igualmente. Un abrazo, Eduardo Hurtado, licenciado en Seguridad Estratégica, se llama, Eduardo. Sí, señor. Estratégica, autor de La franquicia cubana. Un abrazo, ¿sí? Gracias.